Hace muchísimos años, en la zona sur de Buenos Aires, en una iglesia, había un señor de apellido Parafioriti. Ya veo que alguien me va a decir, yo lo conocí. Le decían el Tano Parafioriti. Era de esa generación que hubo en Buenos Aires de inmigrantes italianos y descendientes de inmigrantes italianos. Bueno, el Tano Parafioriti estaba dirigiendo un culto de la escuela bíblica un día. Y entonces dijo, como la lección de la escuela bíblica de ese día había sido sobre la oración, él dijo, ahora le vamos a pedir a uno de los jóvenes que ore. Quería animar a uno de los chicos de la iglesia que ore, porque acababan de tener la lección. Y entonces todos cerraron los ojos esperando que alguno de los jóvenes comenzara a orar. Y entonces los chicos estaban todos nerviosos como buenos adolescentes y ninguno oraba. Entonces se codeaban entre ellos y dale vos, y así. Y entonces el Tano este se enojó, porque en la casa de él, los hijos de él oraban. Y entonces mientras estaban todos con los ojos cerrados, y así esperando que alguien iba a empezar a orar en algún momento, el Tano se había bajado de la plataforma y se paró delante de uno de los hijos y le dice fuerte, que no sabe orar, vos. Y resonó la voz del Tano Parafioriti. Saber orar. ¿No sabés orar, vos? ¿No sabés orar, vos? Mirá, el planteo básico es, si sabés hablar, sabés orar. Un planteo un poquito más profundo es, aunque no puedas hablar, si sos sordomudo, por ejemplo, también podés orar. Porque mientras vos puedas tener un panorama interior en tu mente y lo puedas comunicar de alguna forma, aunque sea con gestos, para orar con Dios, no necesitas ese medio que sería la voz o la escritura o el código Morse. Mirá, esta se me acaba de ocurrir una ilustración preciosa. En la Segunda Guerra Mundial hubo un pastor alemán que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, y este hombre fue preso porque se había ido a vivir a Estados Unidos y mientras avanzaba la guerra él dijo, yo estoy acá con todas las comodidades mientras mis hermanos en Alemania están sufriendo, así que se volvió a Alemania en plena guerra y estuvo haciendo todo lo que pudo para sacar del medio a Hitler, y eso le costó la cárcel. Y en la cárcel, él, que tenía ese corazón de pastor, escuchaba a los otros que estaban presos desesperados cuando había bombardeos. Por ejemplo, dice que era espantoso porque en los bombardeos en la cárcel no había guardia, no había nada, que estaban encerrados, y entonces ni siquiera podés ir a un lugar de refugio, simplemente estabas ahí escuchando las explosiones y las sirenas y todo, y entonces muchos se desesperaban hasta el límite. Algunos hasta se hacían encima sus necesidades de la desesperación. Él entonces lo que hacía es, se asomaba al agujerito de su puerta, de su celda, y con voz fuerte, a los gritos, los animaba a orar, y entonces él mismo conducía momentos de oración. Y a los compañeros de celda, que eran la mayoría militares, él se comunicaba así personalmente con los de las dos celdas de los costados mediante golpeando con el dedo en la pared en código Morse. Y así llevaba a las personas a creer en el Señor, a tener confianza, a orar con ellos en el código Morse. Es decir, cuando hay la voluntad, cualquier persona puede orar mientras que pueda hilar un discurso en su interior. En primera de Pedro 4:7, el apóstol Pedro dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados.
Eso de amarse los unos a los otros profundamente quiere decir tengan un poco de paciencia con los demás, no estén sobre todo los detalles como si fueras Daniel Gaidú, que todo le cae mal, que todo se queja. No, 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 aflojemos con eso. Amar a los otros profundamente quiere decir amarlos así como son. Higo de tuna, espinas por afuera, lo dulce está por adentro. Ahora, en cuanto al tema de la oración, para orar bien, esa palabra está bien, ¿eh? Para orar bien, entonces, ¿quiere decir que hay forma de orar mal? Sí, claro, por supuesto, se puede orar mal. En serio, se puede orar mal. Hay gente que está tan concentrada en cómo va a decir o qué va a decir, que en vez de darse cuenta que orar es hablar con Dios, están concentrados en la forma de orar es la que hace efectiva la oración. La sola mención de este concepto de la oración efectiva es una idea perniciosa. Le ha hecho mal a la humanidad y al cristianismo en particular desde siempre. Porque hay una pequeña desviación entre orar, como los apóstoles mismos le preguntaron a Jesús, ya que los discípulos del apóstol Juan, antes que él, Juan les había enseñado a orar. Entonces le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús ahí les enseñó a orar con el Padre Nuestro, la oración. La oración. Hay una muestra ahí de cómo se ora correcto, cómo se ora bien, que es impresionante. Pero el concepto de orar efectivamente, la oración poderosa, es un concepto mágico. De que para que llueva tenés que decir las palabras así, el viernes de luna llena, en el claro del bosque, a las 12 de la noche, exactamente cuando la luna está en el cenit, en ese momento tenés que decir exactamente estas palabras. Oh, lluvia, ven. Estoy citando a Lelutier en este momento. Pero esa idea de que hay un discurso correcto que Dios escucha y si te equivocaste, no sé, no entendí nada, no se condice con el verdadero sentido de la oración, que es, para orar bien, es una cuestión de relación. Pongo para terminar este ejemplo. Dice que había una mamá de un matrimonio joven, el papá estaba jugando con la PlayStation ahí y escuchaba a la mamá que estaba hablando con el bebé, tenían un bebé, y entonces ella le daba de comer todo y le estaba enseñando a hablar y le decía, papá, 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 y el bebé decía, ya, papá, 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 hasta que vení, vení, mirá, dice, el nene ya dice papá. Entonces fue, ya, ay, qué divino, qué lindo, el padre Chocho, todo, emocionados, se abrazaron los tres, felices y contentos. Un par de noches después, a las 3 de la mañana, se despierta el bebé y dice, papá, y la mujer lo codea al marido y le dice, andá, te está llamando a vos. Las primeras, vos fíjate, ¿qué son las primeras palabras que decimos? Andá, hay un hermoso texto que lo vamos a dedicar un día, donde dice que gracias a lo que hizo Jesús, podemos decirle a Dios, Andá, que es la forma de decir papá del antiguo Medio Oriente en la época de Jesús. La primera palabra que decimos es papá o mamá, porque son fáciles, pero porque son un vínculo. ¿Te das cuenta? Las primeras palabras que decimos establecen un vínculo. Y la oración es una oración vincular. Estamos para comunicarnos con Dios y no simplemente para tener una oración poderosa que la gente diga, no, óreme usted que tiene una oración poderosa, sino oremos porque hablamos con un Dios que es poderoso. Y bueno, y que si dice, ámense los unos a los otros profundamente, es porque Él lo hace.